Tu Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre una vez más y te agradecemos porque eres bueno y porque tenemos la seguridad de que tú estás en el control de nuestra vida. En este momento tú puedes ver miles de personas reunidas en este auditorio. Algunas personas han venido corriendo del trabajo para aquí, están cansadas, pero están deseosas de escuchar tu palabra. Padre querido, mira en este momento para cada hijo tuyo presente aquí. Tú conoces la historia de cada uno, el drama que cada uno vive. Si alguien está enfermo, con miedo del futuro, en este momento coloca tu mano poderosa en su vida y dale la seguridad de que contigo, venga lo que venga, él no tiene por qué tener miedo. Padre querido, si alguien está atravesando por un problema financiero, tú que eres el dueño de todos los tesoros del mundo, abre tus ventanas, derrama tus bendiciones sobre esa persona. Si alguien está con problemas familiares, entre el esposo y la esposa, con los hijos, tú que eres el punto de equilibrio en la experiencia humana, entra en esa vida y coloca la paz que necesitan. Si alguien vive atormentado por el complejo de culpa, si hoy alguien aquí cayó, resbaló, tropezó y ha venido esta tarde queriendo saber si tú le perdonas, si tú le das una nueva oportunidad, entonces Padre querido, que el mensaje de este momento pueda llevar paz y esperanza a ese corazón angustiado. En fin, que tu Espíritu Santo se mueva, que tu Espíritu Santo trabaje en cada corazón y que tu palabra responda a muchas de nuestras inquietudes. En nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. El mensaje para esta noche tiene como base el texto de Hebreos capítulo 12. Leo a partir del versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. No os habéis acercado al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocase el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Vosotros no os habéis acercado a este monte, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Queridos, el texto de esta noche habla de dos montañas, dos montes, el monte del Sinaí y el monte del Calvario. Y Pablo dice: ustedes no se han acercado a este monte, al monte del fuego, del humo, de la amenaza, del castigo, del chicote, de la muerte. Hasta una bestia, si se aproximase de este monte, sería apedreada o pasado con dardo. Ustedes, dice San Pablo, no se han acercado de esta montaña. Ustedes, dice el apóstol para nosotros, ustedes se han acercado a este otro monte que está en Jerusalén, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, al monte de Sión, a Jerusalén, la celestial. Allá en el centro de Jerusalén, en las afueras de Jerusalén, estaba localizado el monte del Calvario, donde Jesús, el mediador de un nuevo pacto, fue crucificado por nuestros pecados. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros hoy día? ¿Qué es lo que San Pablo está queriéndonos decir?
Amados, hay un mensaje maravilloso por detrás de todo esto. En realidad, la historia de la iglesia cristiana está comprendida entre dos montes, el Sinaí y el Calvario. La experiencia cristiana de cada uno de nosotros está comprendida entre estos dos montes, el Sinaí y el Calvario. Estos dos montes aparentemente son contradictorios entre ellos, aparentemente son diferentes entre ellos. ¿Quieren ver? En el Sinaí Dios mata, en el Calvario Dios en la persona de su Hijo muere. En el Sinaí Dios grita, amenaza. En el Calvario Dios suplica, espera. En el Sinaí Dios sacude el látigo, ordena. En el Calvario Dios abre los brazos en forma de cruz y clama para que los hombres vengan a Él. Dos montes aparentemente contradictorios, y el pueblo cristiano se ha dividido. Muchos cristianos detestan el Sinaí. Dicen que el Sinaí fue un pedazo de la historia pasada, nada tiene que ver con nosotros. Muchos cristianos aman el Calvario. Para ellos solo existe el Calvario y el Nuevo Testamento. El Sinaí y el Antiguo Testamento fue para el pueblo de Israel, no es para los cristianos. Muchos piensan que el Sinaí se opone al Calvario. Muchos piensan que el mensaje del Sinaí es completamente diferente del mensaje del Calvario. Estaba pronunciando un discurso para jóvenes universitarios en un país de Sudamérica, cuando un joven levantó la mano, un joven ateo, y él me dice así: pastor, yo no creo en el Dios que usted predica. Y me explicó sus razones. Él me dijo: mire, yo leí toda la Biblia, no porque sea cristiano, yo soy ateo, no creo en Dios. Leí la Biblia por cultura general, así como leí El origen de las especies de Carlos Darwin, así como leí El Capital de Marx, así como leí El Quijote de la Mancha de Cervantes Saavedra. Yo leí la Biblia por cultura general, pero leyendo la Biblia he descubierto que ese Dios que usted predica es un Dios que se contradice. Parece que en el Antiguo Testamento existiese un Dios y en el Nuevo Testamento existiese otro Dios diferente. Cuando voy al Antiguo Testamento, dijo el joven universitario, yo encuentro un Dios malo, un Dios guerrero, Jehová de los ejércitos, un Dios que mata, un Dios que amenaza, un Dios que no tiene compasión, que corta la cabeza de las personas, la sangre rueda por las calles, un Dios sanguinario y salvaje, el Dios del Sinaí, el Dios del Antiguo Testamento. Las personas tenían hasta miedo de acercarse de la montaña, ese Dios guerrero y sanguinario del Antiguo Testamento. Pero dice este joven, cuando yo voy al Nuevo Testamento, encuentro un Dios buenito, un Dios que muere para salvar al hombre, un Dios que suplica, un Dios que abre los brazos, invitando: venid a mí todos los que estén cargados y cansados. Y el joven ateo me dijo, da la impresión de que Dios derramó tanta sangre en el Antiguo Testamento que se arrepintió y ahora, en lugar de matar, está muriendo Él para salvar al hombre. Y mi pregunta esta noche es la siguiente: ¿el Dios de la Biblia es un Dios contradictorio? ¿El Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente del Nuevo Testamento? El Dios del Antiguo Testamento fue para Israel y el Dios del Nuevo Testamento es para el pueblo cristiano. ¿Está el Sinaí en contra del Calvario? ¿El Sinaí no tiene nada que ver con el Calvario? El Sinaí es un mensaje de ley y de mandamientos y el Calvario es un mensaje de gracia y de amor.
Si esto fuese verdad, entonces el joven ateo tenía razón. Pero amigos queridos, no hay contradicción entre el Sinaí y el Calvario. El mensaje del Calvario comienza en el Sinaí. Tú nunca puedes llegar al Calvario si no partes del Sinaí. La experiencia de todo cristiano comienza en el Sinaí. Es un camino doloroso que nos lleva finalmente al Calvario, pero tiene que comenzar en el Sinaí. ¿Por qué? Mi pregunta es, el Dios del Antiguo Testamento, del Sinaí, amenaza, ordena, grita en medio de fuego, de humo, con un chicote en la mano. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Acuérdense que Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Durante 430 años, los israelitas habían sido esclavos en la tierra de Egipto. 4 generaciones, los hijos, los padres, los abuelos, los bisabuelos, y la 5ª generación de chiquititos ya estaba viniendo. Casi 5 generaciones de esclavos. Ellos habían vivido durante 4 generaciones en la tierra de la esclavitud. Y los esclavos solo entienden un lenguaje, el lenguaje de la amenaza, del grito, del chicote. Tú no le ordenas, tú no le pides a un esclavo que te haga esto, por favor. No. A un esclavo se lo trataba con gritos, con amenazas, con órdenes, con chicote en la mano, con insultos. Acuérdense que el trabajo de los esclavos israelitas en Egipto era hacer ladrillos. Acuérdense que una vez los egipcios les daban barro y les daban paja y les daban todos los elementos para preparar ladrillos. Pero un día ya no les dieron más paja. Ellos tenían que ir a procurar la paja y tenían que preparar la misma cantidad de ladrillos. Y ahí estaba el chicote atrás. ¡Ay, si ellos se rebelasen! ¡Ay, si ellos se negasen a cumplir! 4 generaciones de esclavos que habían aprendido un idioma que no es el idioma de Dios. Habían aprendido a hablar y a entender un único idioma, el idioma del grito, de la amenaza y del chicote. Ahora, Moisés, enviado por Dios, liberta al pueblo de Israel. Lo saca de la esclavitud de Egipto para la tierra de la libertad. En el camino, a través del desierto, Dios se da cuenta de una cosa. Ese pueblo, en 400 años de esclavitud, no solamente se había olvidado del idioma del amor, que es el idioma de Dios, sino que además de haber aprendido el idioma de la amenaza, del grito, del látigo, del chicote, además de eso, ese pueblo se había olvidado de los principios que preservan la vida, los principios preservadores de la vida, que nosotros comúnmente le llamamos mandamientos o leyes, principios preservadores de la vida. Amigos queridos, Dios estableció principios para preservar la vida. El hombre tiene que respetar los principios que preservan la vida. Si el hombre no respeta estos principios, se suicida prácticamente. Existe la ley de la gravitación universal, de la gravedad. Eso quiere decir que las personas que están allá arriba en la galería deben respetar la ley de la gravedad. Para respetarla tienen que quedarse ahí. Si a alguien se le ocurre aventarse de ahí, va a caer y se va a matar. Y si se mata, no es que Dios lo castigó porque se aventó. No, él se mata como un resultado natural de haber quebrado un principio preservador de la vida. Dios ha establecido en este mundo principios preservadores de la vida. Nos ha hecho con pulmones para respirar oxígeno. Pero si yo quiero, meto la cabeza debajo del agua. Y si me quedo 15 minutos ahí, me muero. Y no es que Dios me castigue porque metí la cabeza debajo del agua, sino que yo me muero de manera natural porque rompí un principio preservador de la vida. Amigos queridos,
En este mundo tiene que haber principios que preserven la vida. Cuando tú vas al zoológico, encuentras una placa en la jaula de los leones que dice, no meta la mano en esta jaula. Ese es un principio preservador de la vida. No es porque el gerente o el administrador del zoológico no quiera que tú seas feliz, no quiera que tú tengas el placer de meter la mano en la jaula de los leones. El administrador colocó esa placa porque quiere preservar tu integridad física. Ahora, si tú no quieres, desobedeces, metes la mano en la jaula de los leones, solo que al hacerlo te vas a quedar sin mano. Y por favor, el momento en que el león devora tu mano, no pienses que el administrador te está castigando porque metiste la mano en la jaula. El pobre administrador no tiene culpa de nada. Tú estás sufriendo naturalmente el resultado de haber quebrado un principio que preserva la vida. Pero cuando Dios libertó a Israel de Egipto, se dio cuenta que el pueblo de Israel se había olvidado de los principios que preservan la vida. Entonces Dios se dio el trabajo de reeducar a su pueblo, de enseñarles nuevamente a respetar los principios preservadores de la vida. Pero queridos, ahora vean el drama de Dios. ¿Cómo enseñarle principios preservadores de la vida? ¿En qué lenguaje enseñarle principios preservadores de la vida? A un pueblo que se había olvidado de hablar el idioma del amor. A un pueblo que en 400 años de esclavitud había aprendido a hablar únicamente un idioma, el idioma del castigo, del grito, del látigo, de la amenaza. De nada le valdría a Dios decirle a esos hombres de esclavos, generación nietos, bisnietos de esclavos, hijitos, por amor, no maten, no roben, no cometan adulterio. Ellos no entenderían. Ellos solo entendían un idioma, el idioma del chicote, del látigo, del fuego, del grito, de la amenaza. Y Dios tuvo que prestarse un idioma que no es de Él, porque Dios nunca grita. Pero tuvo que aprender a hablar un idioma que no es de Él, para poder hacerse entender por esa gente. Cuando yo llegué al Brasil hace 15 años, no hablaba portugués. Y de nada valdría que yo le predicase a los brasileños en castellano. Tuve que aprender el idioma de ellos para poderles hablar en el idioma que ellos entendían. Dios quería enseñarles principios preservadores de la vida a los israelitas. Pero ellos no entendían otro idioma, sino el idioma del grito, del látigo, de la amenaza. Y Dios tuvo que aprender un idioma que no es de Él. Y tuvo que ir a la montaña del Sinaí y gritar. Y con el grito, ahí sí, el pueblo obedecía. Muy bien, dinos, ¿qué quieres que hagamos? Ahora, si me hablas con amor, yo no te obedezco. Grítame, porque ese es el idioma que yo entiendo. Y Dios tuvo que gritarles y amenazarlos. Y aparecer en medio del fuego y del trueno y del relámpago, con el látigo en la mano, y ahí ese pueblo de esclavos obedecía y estaba dispuesto a cumplir todo. Pero hermanos queridos, ese fue un pedazo de la historia. El plan de Dios no era que sus hijos, la vida toda, tuviesen que obedecer por miedo, que sus hijos la vida toda tuviesen que obedecer por temor del castigo, por escuchar el grito y la amenaza. No, en un momento de la historia estaba bien, pero el plan de Dios era sacar a ese pueblo de esa experiencia traumática del Sinaí y llevarlos para la maravillosa experiencia del Calvario, donde los hijos de Dios no tuviesen más que obedecer por miedo, sino que aprendiesen a obedecer por amor. Donde no tuviesen que obedecer por deber, tuviesen que obedecer por placer, porque querían. Pero ¿qué es lo que sucede? En la vida práctica, muchas veces a un hijito pequeño tenemos que darle una palmada en el trasero para que aprenda a obedecer.
Pero ¿qué padre se siente feliz si tiene que irle dando palmadas al hijo de 20 años? No. Esa palmada es una cosa circunstancial en un momento de la vida. Pero a ningún padre le gustaría estar castigando a su hijo toda la vida. Lo que el padre quiere es que el hijo llegue un momento en que aprenda a vivir por él mismo, a tomar sus decisiones. En un momento de la historia del mundo, Dios tuvo que darle unas palmadas al pueblo de Israel, porque era el único idioma que entendían. Pero Dios quería sacarlos de esa experiencia y llevarlos para la experiencia del Calvario. Les voy a contar una experiencia para que ustedes entiendan. Yo tengo 4 hijos varones, uno de 20 años, otro de 18, otro de 16 y otro de 14. Los 4 son hombres. Y cuando eran chiquitos siempre quisieron tener un perrito, una mascota, un perrito. Y mi esposa nunca quiso. Ella decía que ya tenía trabajo suficiente con 4 hijos, no quería más un perro para dar trabajo. Pero un día, leyendo un libro, yo descubrí que todo niño, para tener un desarrollo emocional completo, tiene que haber tenido en la vida una mascota, un pajarito, un pececito, un monito, un perrito, un gato, alguna mascota. Eso ayuda al niño a desarrollarse emocionalmente sano. Y le mostré a mi esposa. Y toda madre ama a sus hijos. Y dijo, mira, si yo hubiera sabido de esto, hubiera comprado el perro hace mucho tiempo. Y nos propusimos a darles una sorpresa a los hijos. Y yo me fui a buscar un perro. Pero ¿qué perro podría comprar que combinase con 4 muchachos grandes? Un chihuahua no combina con 4 muchachos grandes. Un poodle, un pequinés, combina con chicas, no con muchachos. Con muchachos, hombres grandes, combina un bulldog. O en Brasil tenemos una raza especial, el fila brasileiro, que es un perro enorme que llega a 80 centímetros de alto y llega a pesar casi 80 o 90 kilos. Un monstruo, prácticamente un monstruo cuando llega a ser grande. Y decidí comprar un fila. De 1 mes de nacido, pequeñito. Fui al criadero de perros. Y me gustó ese perrito. Decidí comprarlo. Y la dueña me dice, le voy a mostrar a los padres. Y fuimos allá a ver a los padres. Era un criadero de perros, enjaulados. Esos pobres perros no tenían amor ni cariño de nadie. Cuando me vieron querían derrumbar la jaula, romper la jaula para venir encima de mí. Y la dueña con un látigo en la mano agitaba el chicote y los perros retrocedían. Eran fieras salvajes. Ellas estaban ahí enjauladas solo para producir hijos, porque los hijos daban dinero a los dueños. Ellos no recibían amor ni cariño. Y el único lenguaje que entendían era el lenguaje del chicote. Cuando el dueño agitaba el látigo, ellos retrocedían. Cuando bajaba el látigo, ellos avanzaban. Y yo llevé a aquel perrito chiquito para casa. Establecimos leyes en casa. El perro nunca va a dormir dentro de casa. Pero la ley duró solo un día, porque esa noche cuando el perro comenzó a llorar, tuvimos que hacerlo entrar. Y el perro comenzó a ser criado como un ser humano, con amor, con cariño, con mamadera, durmiendo en la cama de los chicos, así, como un ser humano. Los perros no tienen inteligencia, ellos tienen instinto, pero con amor y cariño el instinto de los animales se puede agudizar tremendamente al punto que parecen que son inteligentes. Pero es un instinto súper desarrollado dependiendo de cuánto amor y cariño reciben. Y ese perro, tratado con amor y cariño, nunca nadie castigó a ese perro, nunca nadie le dio un grito. Siempre lo tratamos con amor y cariño, y fue creciendo y creciendo, y era parte de la familia. Cuando hacíamos el culto de mañana, él se sentaba entre nosotros para hacer el culto. En la tarde, cuando nos reuníamos para cantar y hacer el culto, el perro venía y se sentaba, y le gustaba estar entre nosotros cuando estábamos la familia junta. Pero un día,
Mi esposa plantó unas rosas en el jardín y el perro, adolescente, aunque ya estaba grande, quebró todas las rosas y mi esposa se quedó brava y le dio un grito a ese perro y le dijo: no te quiero ver nunca más. Y ese enorme perro fue a un canto de la casa y se echó. Cuando los muchachos llegaron de la escuela, fueron a hacerle un cariño, el perro no se levantó. Cuando yo llegué del trabajo, quise animarlo y no se levantó. Estaba triste. Cuando llegó la hora del culto vespertino, todos nos reunimos en la sala para cantar y por primera vez el perro no entró. Y mi esposa no quería hablar con el perro. Estaba enojada con él. Cuando estábamos en mitad del culto, el perro asomó por la ventana. Habían lágrimas en sus ojos. Estaba sufriendo. Y cuando vio a mi esposa ese rostro triste del perro, se levantó y fue atrás y lo abrazó. Le dice: mira, pero no tienes que destruirme las rosas. Y ahí sí el perro se animó y entró feliz para participar con nosotros de la reunión. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Los padres de este perro solo entendían el grito, la amenaza y el chicote. Pero este perro, tratado con cariño y con amor, un grito era capaz de dejarlo enfermo el día todo. Un grito era capaz de destrozarlo, porque él había sido creado en otro idioma, el idioma del amor y del cariño. Queridos, el pueblo de Israel fue creado en el ambiente del grito y de la amenaza, y Dios tuvo que enseñarle los principios preservadores de la vida en ese idioma que ellos entendían. Pero el plan de Dios no era que sus hijos de todas las etapas viviesen permanentemente con miedo y con amenaza y con castigo. El plan de Dios era sacarlos y llevarlos a la experiencia del Sinaí. Una experiencia de amor, donde el pueblo obedece por amor, donde no tiene miedo de acercarse a Dios. Allá el pueblo tiene miedo de acercarse a la montaña, pero aquí el hijo no tiene miedo de abrazar al Padre, no tiene miedo de buscar al Padre, no tiene miedo de Dios, ama a Dios, por eso lo obedece. Aquí fue necesario que Dios escribiese su ley en tablas de piedra en medio del fuego, pero aquí Dios quiere escribir la misma ley en el corazón de las personas. Que las personas no obedezcan porque está escrito, que las personas obedezcan porque está en el corazón, que la obediencia brote, que la obediencia no sea fruto del miedo, que la obediencia sea fruto del amor. Pero el mundo cristiano se ha dividido en tres grandes grupos, y les voy a decir cuáles son. Hay un grupo de cristianos sinceros que se agarran del Sinaí con uñas y dientes, no quieren salir del Sinaí. Ellos piensan que la salvación es fruto de la observancia de los mandamientos. Ellos guardan la ley queriendo salvarse. Ellos piensan que la salvación es porque ellos guardan los mandamientos, se esfuerzan para guardar, para obedecer, para cumplir. Ellos tienen miedo de Dios. Ellos no se sienten dignos de acercarse de Dios. Ellos siempre andan con la cabeza en el suelo, arrastrándose como gusanos. Tienen pavor de Dios. Dios es sublime, alto, demasiado alto. Ellos son pobres gusanos que no tienen derecho ni siquiera de mirar a Dios. Es una religión traumática. Es una religión que enferma al ser humano. Una religión que lo hace sentir polvo, nada, indigno. Que anula completamente su valor de ser humano. Ellos se agarran con uñas y dientes de la experiencia del Sinaí. Quieren vivir permanentemente en el ambiente de la amenaza, del grito, del látigo, del chicote. Hay otro grupo de cristianos también sinceros, que salen del Sinaí, consiguen soltarse de la experiencia del Sinaí. Quieren llegar al Calvario, pero infelizmente no llegan al Calvario. Se pierden en el desierto de la vida. Y dicen así: no existe más ley, no existe más mandamiento. La ley fue clavada en la cruz del Calvario. Ya no necesitamos obedecer los mandamientos.
Los mandamientos de Dios eran para Israel. Cristo vino y ya cumplió la ley por mí. Yo no necesito más ley. Yo no necesito más guardar mandamientos. Yo no necesito más obedecer para salvarme. Yo estoy en el Sinaí. Son cristianos maravillosos y sinceros que salieron del Sinaí queriendo llegar al Calvario, pero se perdieron en el desierto del no existe ley. Y existe un tercer grupo de cristianos que consigue salir del Sinaí, de la experiencia traumática del Sinaí, y por la gracia de Dios consigue llegar al Calvario. Pero en el Calvario, queridos, continúa existiendo ley. En el Calvario continúan los mismos mandamientos de allá, solo que ya nadie obedece por miedo, obedecen por amor. La ley del Calvario, en el Calvario hay ley, y es una ley mucho más grande que la ley del Sinaí. Es una ley mucho más complicada que la ley del Sinaí, pero es una ley que se obedece por amor, no por miedo. ¿Quieren que les dé un ejemplo? Muy bien. La ley del Sinaí decía así: no matarás, y punto, se acabó. Pero en el Calvario la ley dice así. Jesús en el discurso de la montaña dijo así: oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo vos digo, cualquiera que se airare locamente contra su hermano, ya mató. Hermanos queridos y amigos míos, Jesús no dijo, oísteis que fue dicho en el Antiguo Testamento, no matarás, pero yo vos digo, pueden matar. No, Él no dijo eso. Él no anuló la ley. Él la amplió, dice, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo vos digo, ni siquiera puedes airarte contra tu hermano porque ya mataste. Él dice así, oísteis que fue dicho en el Sinaí, no cometerás adulterio. Pero ahora yo vos digo, cualquiera que hollare a una mujer, que mirare a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Jesús no dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Ahora yo digo, anulé la ley, pueden cometer adulterio. No, Él no dice eso. Él dice, yo amplío la ley, yo la engrandezco. Hermanos queridos, en el Sinaí hay ley, en el Calvario también hay ley, pero la ley del Sinaí es corta y se obedece por miedo. La ley del Calvario es mucho más grande, pero se obedece por amor. Pero hay obediencia en el Antiguo Testamento y hay obediencia en el Nuevo Testamento. Tú no puedes decir que porque Cristo te salvó ya no existe ley y ya no necesitas obedecer. Y así como el matar, así como el adulterar, así como el principio eterno del sábado, todos los principios de la santa ley de Dios del Sinaí continúan vivos y vigentes en el monte del Calvario. Solo que ya no es una experiencia traumática de amenaza y de grito y de castigo. Es una experiencia de amor. Tú obedeces porque amas. Yo te pregunto esta noche, ¿por qué obedeces? ¿Porque tienes miedo de perderte en el infierno? ¿O tú obedeces porque amas al Señor Jesús? ¿Por qué obedeces? ¿Tú obedeces porque tienes miedo que Dios te castigue? ¿O tú obedeces porque Jesús te salvó? Dio su vida por ti y te apasionaste por Él y estás dispuesto a dejarlo feliz. Queridos, en el Sinaí Dios tenía que amenazar. Por eso le dijo al pueblo, no matarás. Pero aquí, en el Calvario, Dios conquista el corazón de sus hijos y les dice, hijos, si tú me amas, no matarás. Es completamente diferente. Aquí dice así, no cometerás adulterio. Pero aquí Él dice, hijo, yo te amo tanto. Y si tú también me amas, no cometerás adulterio. Es otra cosa. La ley continúa, la ley existe. Pero tú obedeces ahora porque amas. Tú no obedeces porque tienes miedo. Cristo no vino a crear una religión de miedo. Tú no tienes que tener miedo de ser cristiano. Tú no tienes que tener miedo de lo que Dios te aconseja. Tú no tienes que tener miedo de los caminos de Dios.
Tú tienes que obedecer por amor y alegrarte en andar en sus caminos. Cuando nosotros éramos pequeños en casa, mi padre trabajaba en las minas y venía a visitarnos 2 veces por mes, a veces una vez por mes. Y cuando él llegaba a casa era una fiesta, nos alegrábamos porque podíamos ver a nuestro padre. Un domingo de mañana despertamos los hermanos y sentimos que mi padre había llegado. Y fuimos al cuarto de él para abrazarlo. Y parece que él estaba con sed y le dijo a mi hermano mayor, por favor tráeme un vaso de agua. Y mi hermano se fue a traer un vaso de agua. Y se demoró como 20 minutos. Y mi papá ya se estaba quedando impaciente, pero ese muchacho solo para traerme un vaso de agua se demora tanto. Pero después de un buen tiempo de atraso, mi hermano mayor apareció con una fuente y un vaso con jugo de naranja. Y mi papá le dijo, pero hijo, yo te pedí solo un vaso de agua. Y yo no me olvido lo que mi hermano le dijo. Sí, papá, tú me pediste solo un vaso de agua, pero yo te amo tanto. Y yo estoy tan feliz que has llegado, que quise que tú tomases no un vaso de agua, un vaso de jugo de naranja. Yo te preparé un jugo de naranja. Y yo vi lágrimas en los ojos de mi padre. Ah, querido, cuando tú te apasionas por Jesús, cuando tú lo amas, tú no te conformas con obedecerlo mezquinamente. Tú no solamente le llevas un vaso de agua. Tú vas más allá. Tú le preparas un jugo de naranja. Y le dices, Señor, yo te amo tanto. Tú me pediste esto, pero ¿qué es eso? Yo te doy mucho más que eso, porque te amo. En cambio, los pobres israelitas solo obedecían lo que Dios había pedido y por miedo. Pero los cristianos obedecen mucho más de lo que Dios pide, pero por amor. Es otro ambiente, es otra experiencia. Es allí a donde Dios quiere finalmente llevarnos. A lo largo de mi vida he encontrado gente completamente perdida en la vida. He encontrado gente que vivía pisando completamente los principios eternos de la ley de Dios. Pero un día se encontraron con Jesús, se apasionaron por Jesús y hoy día son felices y se deleitan en obedecer los principios de la santa ley de Dios. Yo voy a pedir a Lu que venga en esta noche para cantar. Y te voy a decir una cosa. Dios te convida esta noche a una experiencia de amor con Él. Dios no quiere que vivas atormentado. Tantos conflictos en tu casa, entre esposo y esposa y con los hijos.
La